Perfecto. Pues nada, ya empezamos aquí a grabar y voy a compartir la presentación que tenemos. Ahí está. Muy bien. Pues aquí estamos. ¿Me confirmáis que veis que estáis viendo la presentación? Ok, perfecto. Pues vamos. Bueno, por si hay alguien que no me conozca o que no conozca LibreStado, bueno, yo soy uno de los creadores de LibreStado junto con Christoph Heuermann, mi socio alemán, y bueno, también con Jorge, mi hermano. Bueno, vive por Costa Rica, también como yo, pues los dos somos padres, tenemos familia. Él tiene 3 hijos, yo 4. Y bueno, pues estamos así un poco moviéndonos por el mundo a nivel de empresas, bueno, pues haciendo todo esto de lo que hablamos, ¿no? La teoría de las banderas. Y bueno, lo que hacemos sobre todo es, pues bueno, publicamos mucho sobre la teoría de las banderas, es decir, sobre cómo podéis aplicar estrategias para diversificar, para internacionalizar, bueno, pues aquellos asuntos más importantes en vuestras vidas, ya sea la inversión, ya sea los impuestos, ya sea la empresa, el trabajo, pues, o los ahorros. Os enseñamos todo eso pues, a través del blog, a través de vídeos en YouTube, también de bueno, contenidos como este, el webinario este que vamos a hacer, o encuentros físicos también, como esto que vamos a hacer ahora en Chipre. Y bueno, y también ofrecemos un servicio de consultoría para quien, pues bueno, uno a uno, pues quiere ver cómo podemos ayudarles, o bueno, quieren ir un poco más allá y bueno, pues a lo mejor cambiar de residencia o cosas de estas. Muy bien, pues vamos a ello. Chipre 2025. El plan aquí es, bueno, pues vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene Chipre, es decir, de por qué debería interesaros o podría interesaros Chipre, ya sea a nivel de empresa como a nivel personal. Vamos a hablar también bueno, pues eso, de las ventajas fiscales, más que nada, que ofrece. Vamos a hablar también de lo que pasa cuando alguien sale de España a Chipre. Hay, bueno, gente que tenga a lo mejor más vínculos económicos con España, pues puede tener ciertos problemas, que realmente lo suyo es verlos en una consulta, pero sí que quiero hablar un poco en general bueno, de cómo funciona. Lo mismo, luego al final del webinario, cuando bueno, haya terminado con la presentación, podéis preguntarme también si tenéis ahí algo que preguntar. Luego vamos a hablar de las opciones que ofrece Chipre para convertirse en residente, y de la quedada allí en Chipre que vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues vamos con ello. Voy a colocarme aquí también el chat por si alguien dice algo para que me vaya enterando. Bueno, ¿por qué Chipre, no? Bueno, puede haber muchas razones, pero bueno, básicamente para muchos de vosotros, pues seguramente serían razones fiscales, es decir, que allí en Chipre pues se pagan muchos menos impuestos. Luego vamos a ver exactamente cuáles son esos beneficios fiscales que se tienen. Pero son muchos, ¿vale? Comparado con todo el dinero que uno tiene que dejarse sobre la mesa si vive o si tiene su empresa yo qué sé, en España, por ejemplo, pero bueno, también en México, en otros países hispanohablantes. Pues Chipre ahí realmente es muy, muy interesante. Con su régimen este de non-dom, bueno, que se tiene durante 17 años. Y bueno, también lo que os decía, ¿no? De empresas, luego lo veremos. Luego,
más razones para que uno quiera moverse a Chipre. Pues puede ser, esto ya depende de la situación de cada uno, ¿no? Hay gente que dice, no, yo lo que quiero es fuera de Europa, fuera del euro y demás. Vale, pero también hay gente que dice, no, yo sí que me siento muy a gusto con el euro y bueno, y cerca de casa, ¿no? En un ambiente más cercano. Y por eso, bueno, pues apunto aquí como posible ventaja para según quién, el que Chipre esté en la Unión Europea y que allí se use el euro. Luego, ¿qué más ventajas tiene? Bueno, la calidad de vida, ¿no? Vamos, es una isla, soleado. En verano puede hacer mucho calor, pero esto también lo conoceréis de España, a menos que viváis en el norte, pues bueno, si vivís en el sur sobre todo, ¿no? O eh, bueno, cerca de la playa, pues seguro que, o bueno, también incluso si vivís en Madrid y tal, pues el tema este de los veranos en los que uno prefiere no estar ahí, pues lo conoceréis también. Esto también ocurre en Chipre, pero bueno, nadie os obliga a quedaros ahí todo el año. Playas tenéis allí, buena comida, un ritmo de vida relajado, una cultura cercana a la española. Hay alguien por ahí que tiene el audio, parece, puesto, no sé si lo puede apagar, porque se oyen ahí ruidos. Eh, Luego, pues eso, la cultura, que es cultura mediterránea, cercana a la española. También más ventajas. Bueno, esto también, bueno, nuestros asociados allí, concretamente, bueno, Mercedes se llama la chica con la que generalmente hablamos, pues nos dice, no, sí, aquí pues poco a poco se va creando una comunidad también, una comunidad española y bueno, y allí pues se tiene bastante buena opinión, digamos, de los hispanohablantes. Entonces, bueno, pues en ese sentido también yo creo que puede ser una opción interesante, pues eso, simplemente como hispanohablante, aunque allí no vayan a hablar español, pero bueno, sí que se va creando comunidad y lo dicho, no es una cultura muy lejana, ¿no? Pues eso, Mediterráneo, bueno, quien haya estado en cualquier isla, en Mallorca o lo que sea, pues puede hacerse una idea, ¿no? De lo que es eso. Em, ¿Qué más? Bueno, ubicación estratégica, os pongo aquí, esto depende un poco de cómo os guste estar, ¿no? Si os gusta viajar, por ejemplo, hacia el sudeste asiático, pues claro, lo tenéis mucho más cerca ya. También si tenéis negocios por aquella zona, pues bueno, puede ser interesante también en ese sentido. Y luego, por último, os pongo aquí el common law, ¿no? El tema del derecho británico, que, bueno, pues dentro de digamos que no es un país bueno, en el que la ley pues no cuenta de mucho, ¿no? Aparte de estar dentro de la Unión Europea, pues eso, se rigen por el derecho británico y bueno, eso también da a algunos pues cierta seguridad. Ahora vamos un poco a meternos en lo que son las ventajas fiscales, que seguramente sea lo que la mayoría de vosotros busque. ¿Qué es lo que nos ofrece Chipre como non-dom? Bueno, para quien no lo sepa, el non-dom está disponible pues, prácticamente para cualquier persona que no sea nacional, o bueno, incluso para nacionales, pero que hayan estado mucho, mucho tiempo sin vivir allí en Chipre. Y bueno, las ventajas que tiene es, por un lado, los dividendos, es decir, el beneficio repartido por las empresas que tengáis. Por ejemplo, si tuvierais una sociedad no sé, me da igual, en Reino Unido, en España, lo que sea, allí, en Chipre, no pagaría impuestos, ¿vale? Otra cosa que habría que mirar es el tema de las retenciones, ¿vale? Porque hay países que te hacen una retención cuando reparten el dinero. En ese caso, pues habría que ver lo que dice el convenio, habría que ver también si se aplica el convenio, porque con los non-dom a veces los convenios no se aplican. Pero también en ese caso hay otras formas, digamos, de poder entrar dentro de, bueno,
los convenios pagando algo de impuestos en Chipre. Pero bueno, básicamente lo dicho, los dividendos, sobre todo si tenéis una sociedad en un país en el que no haya retenciones, pues estarían totalmente libres de impuestos. Y si no, pues por lo menos sabéis que solamente tendríais que pagar la retención, pero nada más. Luego también están libres de impuestos los intereses, bueno, pues eso si habéis hecho un préstamo o lo que sea, pues todo eso no pagaría impuestos en Chipre. Lo mismo, otra vez, habría que tener en cuenta las retenciones, porque bueno, hay muchos países en los que se hacen retenciones también sobre los intereses. Luego también la tercera pata un poco es las ganancias de capital tampoco tributan en Chipre como non-dom, ¿vale? Es decir, si vendéis, bueno, pues eso, acciones, bonos o participaciones, todo esto no tributaría en Chipre. Inmuebles tampoco tributarían en Chipre, siempre y cuando no sean inmuebles del país. Pero bueno, por otro lado, generalmente los inmuebles siempre tributan allí donde se encuentran. Pero bueno, por lo menos sabéis, en el caso de Chipre, que no vais a tener adicionalmente que pagar luego en el país en el que os encontráis más impuestos. Esto, por ejemplo, en el caso de España sucede. Incluso, bueno, algún cliente había vendido inmuebles en Alemania, un país que cualquiera diría, uff, de fuerte presión fiscal, y luego España le pedía más impuestos todavía. O sea que, bueno, el tema de por lo menos vivir en un país en el que no pagues más impuestos a nivel de inmuebles, pues a veces sí que puede ser útil. Luego tengo aquí apuntados las ventajas fiscales generales que ofrece Chipre. Esto es tanto siendo non-dom como no siendo non-dom, ¿vale? ¿Por qué puede haber gente que prefiera no ser non-dom? Bueno, pues básicamente porque cuando eres non-dom no puedes acceder a los convenios de doble imposición, porque los convenios de doble imposición tienen siempre pues esta coletilla o bueno, este punto que dice que el convenio solo se aplica cuando realmente cuando se pagan impuestos en el país. Si no pagas impuestos, pues no se aplica. Entonces, bueno, hay casos en los que uno pues, puede decir, bueno, pues prefiero no ser non-dom, pago algo de impuestos, pero pago los impuestos de Chipre, que son bastante bajos. Entonces, ¿qué beneficios se tienen pues, en pensionistas, por ejemplo? Puede ser un caso, si estáis recibiendo dividendos desde España o desde otros países con retenciones elevadas, también podría ser otro caso para el que os interese no ser non-dom. Esto, lo he dicho, estas cosas a lo mejor en una consulta sería un momento para verlo. Pero ¿qué ventajas hay entonces? Beneficios en bolsa, están libres de impuestos para todos los residentes y para las sociedades, ¿vale? Incluso si vosotros no sois residentes en Chipre, pero montáis a una empresa allí, la empresa, bueno, pues está todo el tema tiene que tener allí un director o un administrador, pero bueno, eso se puede organizar generalmente sin mayores problemas. Incluso nuestros asociados allí en Chipre pueden ayudaros con ello. Y bueno, pues eso, tener ahí una sociedad, pues esa sociedad, si invirtiese en bolsa, por ejemplo, pues no tendría que tributar por los beneficios que tenga allí. Eh, las personas físicas también, es decir, si vosotros vivís allí, pues tampoco tendríais que pagar impuestos sobre los beneficios en bolsa. Voy a revisar aquí un momento el chat, que ya veo que tenéis unas cuantas preguntas. ¿Se puede defender uno solo con el inglés o es semi-obligatorio aprender el griego o turco? En inglés, allí hablan mucho inglés y bastante bien también. ¿Vale? Aquí, pues bueno, dependerá un poco de cada caso, pero sí, básicamente si te mueves en inglés estás bien. Activos digitales tampoco. Esto no sé ahora mismo a qué te refieres, Sonia. Si quieres volver a escribirlo con toda la información, así te puedo responder. Hola Adrián, gracias por la sesión. Siendo residente en Chipre, ¿sería conveniente mantener inversiones en España o mejor tenerlas en otros países por el tema de retenciones y vínculos económicos? Lo mejor es cortar con Chipre no, perdón, con España por evitar los vínculos económicos. Si no cortas, entonces el non-dom sería problemático porque el convenio de doble imposición no te protegería.
Y bueno, pues si no te protege y tienes vínculos económicos con España, puedes acabar siendo residente fiscal, considerado por España residente fiscal allí, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo una de dos, o se cortan los vínculos económicos, por lo menos los más fuertes, o se mantienen esos vínculos económicos, pero se crean en Chipre vínculos más fuertes, bastante más fuertes que los de Chipre, o no haces el non-dom si no sigues el otro camino, ¿vale? Pero bueno, como non-dom también podría funcionar siempre y cuando los vínculos económicos con Chipre sean más fuertes que con España. ¿En qué mejora Chipre con respecto a países similares en Europa como Irlanda, Portugal o Malta? Bueno, es una cuestión de si quieres ir a Chipre o no. Es decir, si es una jurisdicción, un país, una isla que te apetezca o no. Irlanda no a todo el mundo le apetece, pero a lo mejor a ti sí te apetece. Malta, bueno, es parecido a Chipre, pero bueno, sí, quizás Malta sí es bastante parecido. Chipre seguramente, bueno, el tema del inglés lo tienes en las dos islas. eh, Chipre seguramente sea algo más barato. También a nivel de lo que es montar la estructura y todo esto, Chipre es bastante más barato que Malta. A ver, aquí depende un poco de cada caso, ¿no? Y Portugal el NHR ya se acabó. Entonces, pues esa es una gran mejora, ¿no? De Chipre frente a Portugal. Portugal ya perdió la oportunidad, por lo menos para nuevos residentes, de convertirse en, bueno, de acceder a este régimen con beneficios fiscales. Más preguntas por aquí. Se paga por beneficios de cripto. Bueno, esto es un tema que no está del todo, vamos, 100% aclarado, pero que van a aclarar ya mismo. Es decir, de aquí a finales de año ya van a crear una norma que no está firmada, pero que está ya redactada, por así decirlo, se supone, y que dirá eso, que los beneficios de cripto no tributan, siempre y cuando no sean de trading, lo que es trading profesional, es decir, que em, siempre y cuando no sea lo único a lo que te dediques, siempre y cuando pues eso no estés todo el día haciendo day trading, ¿no? De alguna forma con el cripto. Si lo que hacéis es compro algo, lo mantengo la inversión durante meses y meses o años, pues eso no tributaría en Chipre. ¿Qué es long dom? No es long dom, sino es non-dom, non-domiciled, es decir, no domiciliado, ¿vale? Pero bueno, que lo teníais aquí escrito en lo que es la presentación. ¿Cuántos DIN? Ahora vamos a lo de los días, requisitos para constituir una... Bueno, vamos a seguir con la presentación y así pues vamos respondiendo las dudas que planteáis aquí, que yo creo que muchas de ellas salen en la propia presentación. Ventajas fiscales, ¿qué más? Sin impuestos de sucesión, de donación o al patrimonio. Es decir, al contrario de lo que pasa en España, vosotros podéis tener millones y millones o billones o lo que sea en donde sea, en el banco, espero que no sea en el banco, pero bueno, en cualquier lugar, y no pagar impuestos por ello. También, si recibís algo en herencia en Chipre, no pagaríais impuestos. O una donación, si recibís una donación, tampoco pagaríais en Chipre impuestos. Por supuesto, hay que ver, vale, esa herencia, esa donación, si es un inmueble en España o en el país que sea, pues hay que ver qué leyes existen en cuanto al pago de impuestos en esos países, ¿vale? Pero por lo menos el país en el que vosotros vivís no os obligaría a pagar impuestos. Impuesto de sociedades del 12,5%. Se está hablando ahora de subir al 15%, 2,5 puntos más, a partir del año que viene, pero esto no está claro. Seguramente, en mi opinión, yo creo, se sabe, no sea, vamos, sea solamente a partir de ciertas cantidades bastante grandes de facturación, ¿vale? Es decir, yo no creo que os afecte, pero bueno, aún así, 15% seguiría estando bastante bien. Más ventajas, bueno, la red de tratados de doble imposición de las sociedades chipriotas. Eh, los primeros casi 20.000 euros están libres de impuestos. Esto se va a subir en uno más. A ver, aquí hay alguien que parece que tiene el... A ver, silenciar, silenciar, silenciar. Vale, seguimos. Que había alguien por ahí que tenía el audio todavía. Pues eso, Chipre tiene una red de tratados de doble imposición bastante amplia y esto, pues si vais a tener una sociedad
en Chipre que tenga otras sociedades, por ejemplo, por el mundo, en Europa, en España, donde sea, pues esto os viene muy bien. Incluso como personas físicas también os viene bien. Em, Luego, lo dicho, los primeros 19.500 euros están libres de impuestos, 21.500 se supone que va a ser dentro de un año. Eh, y luego el impuesto progresivo que tienen está entre el 20% y el 35%, ¿vale? Bueno, está. No os voy a decir que sea estupendo, pero bueno, no está mal. Quiero decir que hasta 20.000 euros casi no pagáis nada y a partir de 20.000 bueno, el máximo es el 35% y esto es a partir de 80.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, incluso para un non-dom no está mal del todo, pero a ver, esto no sería tampoco una razón para irse a vivir a Chipre, seguramente. Las pensiones extranjeras, los primeros 3.500 casi euros no tributan y a partir de ahí pues sube hasta el 5%, lo cual pues está bastante bien. Claro, uno podría decir, joder, pues podrían haberlo dejado libre de impuestos. Sí y no, porque si no se pagasen ese 5% de impuestos, el país desde el que recibís las pensiones, España, por ejemplo, os obligaría a pagar impuestos allí. Entonces, bueno, este 5% es lo que permite a Chipre que vosotros no tengáis que pagar impuestos sobre esas pensiones, más allá del 5%. Luego, otra cosa bastante interesante que tiene Chipre es para trabajadores impatriados, un poco como bueno, el régimen la ley Beckham en España, pues ahí tienen algo parecido, que lo que hace es que si ganáis por encima, vamos, 55.000 euros o más al año, pagáis solamente el 50% de impuestos. Es decir, que bajaríais de este 20 a 35%, pues sería del 10 al 17,5% de impuestos lo que pagaríais. Lo cual, pues bueno, ya se convierte en una cantidad bastante más interesante a pagar que lo que decíamos antes, del 20 al 35%. Voy a revisar otra vez el chat. A ver si habéis escrito algo más. Requisitos para constituir una sociedad en Chipre. Hay limitación de uso de efectivo. A ver, lo de la sociedad y lo de vivir allí, mm, ahora lo vamos a ver realmente. Rápidamente, saliendo de España. Lo dicho, si tenéis todavía vínculos económicos muy fuertes con España, posiblemente prefiráis no haceros non-dom. Eh, si os hacéis non-dom, tenéis que aseguraros de que el vínculo económico con Chipre sea más fuerte que el que tenéis con España. Es decir, si vosotros tenéis 20, 50 inmuebles en España y en Chipre únicamente tenéis una casa que os habéis comprado y una sociedad que factura 20.000 al año, el vínculo económico más fuerte va a seguir siendo con España, ¿vale? Entonces, el non-dom, por lo menos en cuanto a todos esos ingresos españoles, no os iba a servir de nada y es más, España seguramente os consideraría residentes fiscales sin más, ¿vale? Así que, bueno, lo dicho, los vínculos económicos con España, lo mejor es ir cortándolos e ir creciendo en cuanto a tener vínculos económicos más fuertes con otros países. O si no, pues bueno, no os metéis en el non-dom, seguís teniendo bastantes ventajas fiscales allí en Chipre, los impuestos no son muy altos, sobre todo si conseguís un trabajo, ¿no? Y tenéis ese sueldo de 55.000 anuales o más, pues ya es incluso la mitad. Bueno, se pueden hacer ahí cosillas, ¿no? Em, pero vamos a seguir. El tema de saliendo de España. ¿Qué pasa con esto del exit tax? La mayoría de vosotros seguramente no tenga problemas con el exit tax. Esto es únicamente, pues, si tenéis participaciones en empresas, bueno, da igual que sean españolas o no españolas, y estas participaciones están valoradas o acciones, ¿vale? Están valoradas en 4 millones en su total. Es decir, si tenéis un montón de acciones en bolsa, alguna sociedad española o no en la que estéis participando. Y bueno,
el total de todas esas participaciones y acciones suma 4 millones, entonces estaríais dentro de la obligación de pagar exit tax, este impuesto de salida. Siempre y cuando, esto sí, es importante también que hayáis residido en España 10 de los últimos, vamos, en 10 de los últimos 15 años, ¿vale? Muchos de los que estéis ahora pensando en salir de España seguramente llevéis toda la vida residiendo allí, a lo mejor habéis montado vuestro negocio allí, habéis hecho toda vuestra vida allí, ahora estáis un poco, bueno, estáis quemados, estáis cansados, queréis moveros. Entonces, si tenéis acciones o participaciones que juntas superen los 4 millones de euros en total, pues tendríais que tener en cuenta esto del exit tax. Si tenéis una sola sociedad, por ejemplo, bueno, varias, en las que tenéis más del 25%, el 25% más eh, del capital y esas sociedades superan el millón, vamos, se valoran en 1 millón de euros o más, entonces también se aplicaría el exit tax. Esto es, por ejemplo, si tenéis sociedad A en el país que sea, ¿vale? Y esta sociedad A vale medio millón, por ejemplo, y ahí tenéis el 100%. Y tenéis sociedad B, también tenéis el 100%, y esa sociedad está valorada en 700.000 euros. No es que se junten, ¿vale? La sociedad el valor de la sociedad A y la sociedad B, sino que se tiene solamente, esto del millón es solamente sobre una sociedad, ¿vale? Es decir, que la sociedad esa, una de esas sociedades tendría que superar su valor el millón. Si no, no se activa el exit tax a menos que os paséis de la valoración este de los 4 millones. Em, ¿Cómo se evita el exit tax? Quedándoos, residiendo todavía, bueno, o bien os quedáis en España, claro, entonces no se activa el exit tax, o si no, la otra opción es quedarse dentro de la Unión Europea, por ejemplo en Chipre. A esto es una de las cosas en las que me refería cuando decía que, bueno, puede tener ventajas también quedarse en la Unión Europea. Eh, si os vais a Chipre y no vendéis esas acciones o participaciones durante 10 años, pues no se activaría el exit tax, ¿vale? Se quedaría en stand-by. Otra opción de que no se active es que os vayáis pero tengáis intención de volver, ¿vale? En los siguientes años. Y no vendáis, porque aunque tengáis intención de volver, pero si os vais y a los 2 años vendéis, pues entonces se activa el exit tax, aunque tuvierais la intención de volver a España. Tened en cuenta que el exit tax, la idea detrás es que, bueno, si habéis estado viviendo en España y tal, pues que España no pierda el derecho a haceros tributar, a recibir el dinero por eso que habéis montado, ¿no? Vale, ¿qué más? Opciones de residencia. Aquí hablamos ya un poco sí, de las opciones que ofrece Chipre para haceros residentes fiscales. O, bueno, por un lado tenéis la opción de haceros residentes fiscales normales, sin el non-dom. En este caso, lo único que tenéis que hacer, si tenéis un pasaporte europeo, pues nada, os vais allá a Chipre, os dais de alta en el ayuntamiento, una vez que tengáis una dirección y poco más, ya sois residentes allí. En el momento en el que paséis 183 días o más, pues os convertiríais en residentes fiscales. Eh, Luego está la opción de hacerse non-dom, el non-dom clásico que decimos, que esto es montando una sociedad. La otra opción es hacerse residente non-dom, pero bueno, como adinerado, como individuo adinerado, high net worth individual, falta aquí una I. En este caso, no necesitáis montar una sociedad ni pagar seguridad social, que al montar una sociedad pues pagaríais también seguridad social, pero tenéis que demostrar tener ingresos mensuales de al menos 6.000 euros. Es decir, si vosotros, por ejemplo, os dedicáis a la bolsa o a inversiones o tenéis sociedades que os pagan dividendos y podéis demostrar que estáis recibiendo mensualmente 6.000 euros, pues podríais daros de alta bajo esta modalidad. Y luego está el simple, la opción está de non-dom como autónomo. Bueno, no tenéis que montar la sociedad, simplemente como autónomo. A ver,
Como autónomo simplemente pues cogéis y os dais de alta allí en Chipre. Quitar aquí el sonido para que no sigan molestando. Y bueno, las ventajas que tienen los diferentes non-dom pues son iguales, pero los requisitos no son iguales del todo. Em, a ver, los requisitos para el residente común simplemente es eso, pues para convertiros en residentes fiscales tenéis que pasar allí 183 días y ocurre lo mismo si no estáis pagando seguridad social, ¿vale? Si no pagáis seguridad social allí en Chipre, tendríais que pasar 183 días para convertiros en residentes fiscales. Pero luego está la opción, si por ejemplo montáis una sociedad, pasando solamente 60 días en Chipre, convertiros en residentes fiscales. Em, También es fundamental que no paséis 183 días o más en ningún otro país. Os van a preguntar, os van a pedir que firméis una declaración diciendo que no habéis pasado 183 días o más en otro país y que no haya otro país que os esté considerando residente fiscal, ¿vale? En ese caso, pues 60 días en el país, la sociedad y luego tener una vivienda a disposición todo el año, ¿vale? No hay ninguna obligación de que la vivienda sea grande, es decir, no pone nada en ningún lado, simplemente tiene que ser una vivienda. Podría ser incluso una habitación en una casa, en un piso compartido. ¿Qué pasa? Si por el otro lado luego vais a tener a otro país diciendo, oye, esta persona igual es residente fiscal aquí, pues tener un habitáculo así zulo, pues no nos va a servir para mucho, ¿vale? Y bueno, luego el non-dom lo podéis aprovechar durante 17 años. Hay algunos cambios de los que se está hablando en cuanto a los requisitos estos de cuántos días hay que pasar en Chipre. Por lo visto, la idea es que ya no haya un número de días concreto, sino que simplemente pues haya que demostrar vínculos económicos, sociales, etcétera, en el país. En mi opinión, realmente es más fácil así, con esto de los 60 días o los 183 días, porque bueno, pues os da la opción de, pasándose los 60 días, poder ser considerados residentes fiscales. Así que yo creo que quien quiera aprovechar esto de los 60 días, ahora es un buen momento para hacerlo, porque cuando se haya hecho este cambio, en principio la idea es que los que tenían el antiguo non-dom pues puedan seguir usándolo igual que como estaban usándolo. Los demás cambios que se van a hacer en el non-dom no van a afectar en cuanto a los impuestos que se pagan o no se pagan. Es decir, los beneficios de los que hablaba antes siguen existiendo como non-dom chipriota del futuro, ¿vale? No va a cambiar nada en cuanto a que no pagues dividendos, impuestos sobre dividendos, intereses y todo esto. Luego aquí tenéis precios aproximados de nuestros asociados allí en Chipre, a los que vamos a conocer también, es decir, quien venga pues podrá conocerlos también en persona. Eh, ¿Cuáles son los precios? Bueno, pues aquí tenéis el non-dom. Quien quiera hacerse allí non-dom con sociedad, pues la sociedad chipriota sale por 2.850 euros con ellos. Esto es simplemente la sociedad, pero es todo lo que necesitas para la sociedad, también alta en el IVA y todas estas cosas. Luego la solicitud de estatus non-dom son 500 euros y la contabilidad y soporte de declaraciones de la sociedad y personales pues son 2.950 euros, unos 3.000 euros, ¿vale? Estos 3.000 euros son los que luego tendríais que seguir pagando luego año tras año. Estos 2.800 de constitución de sociedad y 500 de solicitud del estatus non-dom, eso se paga una vez. Lo tercero, los 3.000 euros, es anualmente, ¿vale? Y si vuestra sociedad tiene mucho movimiento, pues bueno, a lo mejor la contabilidad sube más, ¿vale? Luego el non-dom como adinerado, recordad, 6.000 euros mínimo de ingresos mensuales. Pues esto, el solicitarlo son 1.500 euros una vez, el primer año solamente, y luego ya las declaraciones y el soporte, esto es todos los años, 600 euros, ¿vale? Luego, si hacéis el Simply Non-Dom para autónomos, pues bueno, esto es importante, antes no os lo he dicho, para hacer esto del autónomo es importante que antes de iros a Chipre hayáis sido autónomos, es decir, tenéis que poder probar que ya trabajabais como autónomos antes de ir a Chipre. No vale, me voy a Chipre y me doy de alta como autónomo por primera vez, no, tenéis que haber sido autónomos ya antes de iros a Chipre y poder probarlo.
En este caso, registro de la actividad, 1.250 euros. Esto es una vez. Y luego la contabilidad, soporte y declaraciones, pues unos 1.000 euros. ¿Vale? Y bueno, requisitos para constituir la sociedad en Chipre. En principio, si no vivís en Chipre, eh, como dueños podéis vivir en cualquier lugar del mundo, pero sí que necesitáis, esto es importante, un administrador, un director chipriota, es decir, bueno, no nacional chipriota, sino residente en Chipre. Puede ser un español, pero tiene que residir en Chipre. Y esto, bueno, es algo con lo que la oficina esta con la que trabajamos, el bufete con el que trabajamos en Chipre, os puede ayudar. Puede poner a vuestra disposición un administrador. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué evolución han tenido las últimas décadas estas ventajas fiscales? Pues realmente ninguna. Vamos, ha estado, no han cambiado en todo este tiempo. Y no se prevé tampoco que haya ningún cambio. Lo único esto, el tema del impuesto de sociedades, que se habla de que suba al 15%, pero lo dicho, yo pienso que va a ser solo a partir de cierto beneficio o facturación de la sociedad. Y no estamos hablando de, 100.000 o más, no, pues entonces pagas el 15, no, millones. Pienso yo, ¿vale? Vamos a ver. Em, Luego, ¿qué más crees que tienen una cierta estabilidad o por el contrario están cerrando el grifo poco a poco? Lo comento porque tengo la sensación de que las ventajas fiscales se van estrechando poco a poco a nivel mundial. Eh, no, vamos, en Chipre realmente no pienso. Y sobre todo es que el que ha entrado ya, en principio sigue teniendo las mismas ventajas que tenía antes, es decir, que no las pierde, no las modifican, ¿vale? Es solamente quien entre nuevo, pues parece sí. Dividendos de empresas cotizadas españolas se consideran vínculos económicos con España. Sí, sí, sería un vínculo económico con España. En el mejor de los casos, buscáis empresas parecidas que no sean españolas, ¿vale? A ver, esto es bastante fácil. Si simplemente invertís en bolsa, buscáis una sociedad parecida a la que teníais en España en cualquier otro lugar del mundo, que seguramente lo hagan mejor que en España, porque, bueno, digamos que el entorno español no es demasiado amigable para las empresas. Buscad otra sociedad que haga algo parecido, que tenga una situación parecida y ya está, ya es un vínculo con otro país, ¿vale? Es decir, si podéis escapar del IBEX, mejor. ¿Cómo es en términos general la burocracia de Chipre y también qué requisitos tiene cerrar sociedad allí? Bueno, los requisitos no os puedo decir cuánto tiempo se tarda, esto nuestros asociados os podrían contar. La burocracia, bueno, es burocrática, como en todos lados, pero bastante más amigable que en España, por ejemplo, y que en otros países. Em, yo soy freelance, se puede tener residencia fiscal en otro país y continuar viviendo en España la mayor parte del tiempo. Bueno, si son menos de 183 días, pues, en principio podrías, siempre y cuando no tengas un vínculo económico fuerte con España y demás. Bueno, hay que verlo en cada caso. Requisito de tener una vivienda a disposición todo el año, ¿se refiere a vivienda en alquiler o vivienda en propiedad? Da igual, no hace falta que sea comprada, puede ser simplemente que estéis alquilando una habitación en Chipre. La seguridad social, ¿cuánto cuesta? Si no recuerdo mal, eran 20%, una cosa así. Claro, la mayor parte de la gente lo que hace es ponerse un sueldo mínimo para así, vamos, en su sociedad o lo que sea, para así no pagar apenas impuestos. El simple no requiere ser autónomo, sí, eso. Autónomo en Chipre, no autónomo en España. Es decir, requiere que antes hayas sido autónomo, antes de llegar a Chipre, pero lógicamente cuando tú sales de España, te das de baja como autónomo en España y pasas a ser autónomo en Chipre, ¿vale? Eh, con referencia a las pensiones, el artículo del convenio se puede entender que las pensiones que deriven de servicios públicos previos, caso funcionarios, continuarían grabadas. A ver, depende del tipo de trabajo que hayáis hecho. Si erais profesores, si erais médicos y demás, eso no tributa en España. Vamos, no tiene retenciones en España. Si trabajabais para la embajada española, cosas estas, o el ejército, eso ya es otra cosa, ¿vale? ¿Se exige seguro médico obligatorio? Sí, tenéis que tener algún seguro médico. Pero siendo autónomo, ¿cuánto se pagaría de seguridad social? ¿20%? Sí, una cosa así. Un 20% si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, pero una cosa así.
Vale, seguimos. Precios aproximados, ya los hemos visto. Vamos a la quedada en Lárnaca. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es esto, pues ir allí a Lárnaca, que es una ciudad en Chipre, que es también donde tienen oficina nuestros asociados allí. El día 30 de abril y 1 de mayo, estos son los días que yo voy a estar allí también. Quien quiera de vosotros puede pasar también más tiempo, esto pues, cada uno como quiera, pero bueno, yo voy a estar allí el 30 de abril y el 1 de mayo. El 30 de abril vamos a visitar bueno, a nuestros asociados allí en Chipre para que podáis, bueno, que nos hagan a lo mejor una pequeña presentación, si eso, y que os respondan vuestras dudas y demás. La idea es que esté también Mercedes, que es la chica que habla español, entonces, bueno, pues bastante sencillo en ese sentido, ¿no? El 1 de mayo es festivo, allí en Chipre también, entonces, bueno, pues la idea es simplemente estar por Chipre, por Lárnaca y, bueno, pues comer juntos, dar un paseo, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, el 30 de abril, pues cenar algo y demás, vivir un poco la noche, vamos a ver lo que nos ofrece Lárnaca. Lugar, pues lo dicho, Lárnaca en Chipre, objetivo, conocer de cerca las oportunidades de Chipre, networking, es decir, que, bueno, pues eso, que os conozcáis vosotros también, entender el proceso de residencia y el régimen fiscal non-dom, en principio, bueno, os he explicado ahora, pero allí lo repasaremos otra vez. Os presentaré a nuestros asociados allí. Networking, lo dicho, para que os podáis conocer vosotros también. Posibilidad de iniciar trámites, esto también es interesante. Si estáis decididos, podéis comenzar los procesos de residencia allí mismo, ¿vale? O incluso antes, ¿vale? Esto puede ser también una opción, ¿no? Quien quiera pues podría, si alguno de vosotros dice, no, bueno, yo lo tengo claro, quiero montar allí mi sociedad, o lo tengo claro, quiero hacerme residente allí, pues ya os pondría en contacto con nuestros asociados allí. Os voy a dejar luego un email para que podáis hacerlo. Y, y bueno, pues a partir de ahí podéis vosotros poner todo esto en marcha. O si ahora todavía no estáis decididos, pero a lo mejor decís, pero sí que voy a lo mejor a decidirme a hacerlo allí, pues también os podemos ir poniendo ya en contacto con nuestros asociados allí, que os digan qué es lo que vais a necesitar y allí mismo decidís si queréis hacerlo o no. ¿Ok? Entonces, llegada a Chipre, si estáis en España, sí que hay una desventaja y es que no hay conexión directa, por lo menos hoy lo he mirado y no me ha aparecido ninguna conexión directa. Sí que las hay desde Francia, desde Italia, vamos, hay algunos países que sí tienen conexiones directas, pero si estáis en España, como muchos de vosotros seguramente estéis, pues no. Y ahí ya sí que son, bueno, pues vuelos algo más largos. Luego, para alojaros allí, vamos, a mí lo que eh, me han dicho es que lo mejor es Booking, o sea que si no tenéis allá un amigo o alguien, pues hacerlo vía Booking, que generalmente es la mejor opción. Luego, en cuanto a si alquilaros un coche o no, si queréis conocer Chipre, seguramente sea lo mejor que alquiléis un coche. No hace falta que sea todos los días, pero bueno, pues eso. Allí no hay un transporte público que funcione muy allá y Uber tampoco existe ni nada parecido, o sea que solo podéis moveros con taxi, andando o eso, con vuestro coche. ¿Vale? Si solo vais a estar en Larnaca, tampoco haría falta el coche. ¿Vale? Luego, entonces, finalmente, si queréis avanzar con todo esto de la nueva residencia, pues las opciones son esta. Consulta gratuita y sin compromiso, ¿vale? Esto nos escribís un email y nosotros os ponemos en contacto con nuestros asociados allí en Chipre y Mercedes pues os explicará el proceso y los precios, que bueno, ya os los he adelantado, pero bueno, a lo mejor hay algo más que queráis saber. Luego, otra opción es iniciar los trámites iniciales, bueno, sí, iniciar los trámites y esto, si queréis, si tenéis ya claro que queréis poner todo esto en marcha, pues lo mismo, os pongo en contacto con Mercedes y ella pues os va guiando con todo esto, ¿vale? Así que nada, pues esto es todo lo que os quería contar. Ahora revisaré el chat por si tenéis alguna duda más. Pero bueno,
pues aquí os dejo la invitación a nuestro encuentro allí en Chipre, los días 30 de abril y 1 de mayo, es decir, ahora mismo, hoy es día 2 de abril, pues a finales de este mes, el último día de este mes, y el 1 de mayo es cuando yo voy a estar allí. Vosotros podéis estar todo el tiempo que queráis, lógicamente. Em, si queréis apuntaros a este encuentro, enviadnos por favor un email a librestado@protonmail.com. Os dejaré estos datos también pues, en la descripción del vídeo que luego subiré a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y bueno, librestado@protonmail.com. También tenéis nuestros datos en la página de contacto de librestado.com, o sea que por ahí también nos podéis encontrar. Y si tenéis cualquier duda, pues tenéis aquí un número de teléfono. No espero que os lo aprendéis ahora de memoria, pero lo mismo, pues lo dejaremos también vamos, en la página de contacto de nuestra página web. Sí, ahí tenéis también el número de teléfono. ¿Vale? Así que nada, pues eso es todo. Voy a revisar el chat. A ver, pero siendo autónomo, ¿cuánto se pagaría? Esto ya está. Lo primero, gracias por toda esta información. De nada. Puedes dejar un email de contacto por si en un futuro tomáramos la decisión de... Sí, bueno. Mira, os lo voy a escribir aquí también en el chat. librestado@protonmail.com. Vale. Luego el tema del teléfono. No puedo aquí acceder a él. A ver si no os lo dejaría también en el chat, pero no puedo. ¿Qué más? Muchas gracias. Lo primero, gracias por tu... vale. Adrián, ¿puedo hacer una pregunta con el micro? Sí, Juan, puedes. Espera un momento que termine con el chat. Perdón la insistencia, pero no me ha quedado claro. Como simple non-dom, siendo autónomo, si gano 50.000 anuales solo en seguridad social, pago 10.000 y el resto se me iría más del 20% de mis ingresos en impuestos. A ver, la seguridad social también está capada, hay un máximo que puedes tener que pagar, ¿vale? Entonces, esto realmente lo mejor sería hablarlo con nuestros asociados para ver exactamente cómo quedaría, pero vamos, no vais a pagar 10.000 al mes o cosas de estas. Bueno, 10.000 estaríamos hablando al año, ¿no? 10.000 al año, no creo que fuera tanto, pero vamos, que se podría organizar para no pagar tanto. Pero con los asociados habría que hablarlo. Llego tarde, ¿se va a retransmitir este vídeo? Sí, vamos a hacer una grabación y lo dicho, lo voy a colgar del canal de Libre Estado en YouTube. Yo este año me voy a naturalizar en un país de LATAM y estoy pensando en renunciar a la nacionalidad española, aunque la pueda conservar por el perseguimiento que hace España hasta los que se van, que ni así los dejan vivir. Me caducó el DNI. ¿Me dejarán de tocar los huevos si no tengo nada allí? Sí, exacto. Lo mejor es no tener vínculos económicos con España y ya con eso pues se acabó. ¿Hay limitaciones como en España para uso de efectivo? Que yo sepa no, pero esto también Google, lo miras ahí y lo puedes, Google o inteligencia artificial o lo que quieras, o si no a nuestros asociados les puedes preguntar. Que yo sepa, vamos, más allá de la limitación esta de no moverte por la Unión Europea con más de 10.000 euros o no hacerlo declarándolo, no me suena que haya ninguna limitación en el mundo. Y hasta la próxima.